Doctor y compañeros, reciban un cordial saludo. Quien les habla es la alumna cordobaseña Erika Desiré del quinto ciclo de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Cipán. En esta oportunidad voy a explicar los signos y síntomas generales. Es el curso de semiología a cargo de los docentes el doctor Carlos Alberto Chirinos Ríos y el doctor Pablo Donald Villegas Cruz. Pues bien, comenzamos. El dolor. Hablamos del dolor como una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Así lo define la Real Academia Española. Pues bien, este dolor se va a clasificar. La clasificación fisiopatológica que se plantea es de dolor somático, un dolor visceral, un dolor neuropático, un dolor psicogénico. Ahora, hablamos de un dolor somático cuando este dolor va a ser agudo, es punzante y con comienzo y finalización rápidos. Estas se pueden deber debido a traumatismos, debido a exponernos a temperaturas extremas o ante un cuadro inflamatorio. Ahora, hablamos de un dolor visceral. Este se va a caracterizar por ser urente, vago y tardío. Se puede deber debido o se puede producir debido a una distensión isquémica e inflamación. Hablamos de un dolor ya neuropático como consecuencia de un daño a nivel tisular. Ahora, y decimos que es un dolor psicógeno cuando va a caracterizar de un sustrato estructural evidenciable, de una causa evidenciable. Ahora, con respecto a la semiología, es importante conocer la antigüedad, la localización, la irradiación o propagación de este dolor, la intensidad y el carácter. Hablamos de antigüedad cuando este dolor, un dolor agudo, la duración va a ser corta. Y si hablamos de un dolor crónico, esta duración va a ser de horas, va a ser de días, va a ser de semanas, incluso meses. Y no suele tener una causa evidente independientemente que lo explique. Una causa que lo explique este dolor, que es el crónico, a diferencia de un dolor agudo de que puede ser debido a un golpe, debido a temperaturas extremas, o sea, hay una causa que lo explica. Ahora, hablamos de localización, de que esta localización va a ayudar a establecer el órgano y el proceso que está afectado. ¿Y cuánto se ha propagado? ¿Por dónde se ha propagado este dolor? Al conocer esta irradiación o propagación, va a sugerir la estructura afectada e incluso los mecanismos de su compromiso. Cuando ya hablamos de la intensidad, se utilizan distintas escalas o métodos para poder ver el grado de intensidad de este dolor. Hablamos de una escala nominal, de escala visual análoga, en donde los valores son del 0 al 10. Y hablamos de un dolor leve cuando se coloca entre el 0 y el 2. Hablamos de un dolor moderado cuando es entre el 3 y el 7, y un dolor ya intenso cuando es del 8 al 10. Otro punto a hacer mención es la fiebre. La fiebre, de que hablamos de que cuando es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Hay que conocer o hay que tener en cuenta de que la temperatura corporal promedio en un adulto sano va a ser de 36.8 grados centígrados con una variación de 0,4 grados centígrados. Ahora vamos a tener distintos valores. Si hablamos de una hipotermia, bajo, hablamos de cuando está en menos 35 grados centígrados. Hablamos de una febrícula
cuando esta temperatura está entre 37 y 38 grados centígrados. Y hablamos de fiebre cuando ya está en 38 a 41 grados centígrados. Y cuando esa temperatura está mayor a 41 grados centígrados, llamamos de hiperpirexia. Nos referimos a hiperpirexia. Es importante conocer la semiología, es decir, qué instrumentos se van a utilizar para medir la fiebre. Por lo general son los termómetros que se utilizan para medir. Estos pueden ser digitales, los cuales nos dan un valor casi al instante, y puede ser el termómetro de mercurio, el cual nosotros lo colocamos sobre la zona en donde vamos a tomar la temperatura en un tiempo de 3 a 5 minutos. Ahora, ¿dónde podemos tomar esta temperatura? Esta temperatura se puede tomar a nivel rectal, a nivel oral, a nivel axilar y a nivel timpánico. Entre estos lugares hay variaciones también de la temperatura. Con respecto a la interpretación clínica, es importante de que nos referimos a una fiebre aguda cuando esta tiene una duración de menos 15 días. Y las causas más frecuentes o con las cuales se han relacionado es con una infección respiratoria, con resfriados, entre otras causas. Hablamos de una fiebre prolongada cuando ya dura más de 15 días, independientemente de la causa que lo origine. Ahora, hablamos de una fiebre de origen desconocido cuando no se conoce la etiología, es decir, no se conoce la causa de la fiebre, pero sí tiene ciertas características, como que por lo menos hay una temperatura mínima de 38.3 grados centígrados y la duración de la enfermedad es de 3 o más semanas. Y también hay fiebre en pacientes inmunodeprimidos, cuando un sistema inmunológico bajo. Ahora, consiguiendo con lo que es la disnea. Esta disnea es un síntoma que el paciente va a manifestar y se define como la conciencia de respiración desagradable y laboriosa secundaria al incremento del trabajo respiratorio. O en palabras más sencillas lo podemos definir la disnea como la dificultad para respirar. Ahora, es importante tener en cuenta o hacer una correcta anamnesis al paciente que nos permita ver la causa o que nos permita llegar a la causa que origina este síntoma. Ahora, las preguntas importantes para hacerle es ¿cómo comenzó y evolucionó? ¿Con qué frecuencia aparece y en qué momento? ¿Aparece cada hora? ¿Aparece en la mañana o aparece en la noche? ¿O aparece cuando estoy echada, cuando estoy en decúbito dorsal, en decúbito ventral? ¿Cuándo aparece esta disnea? ¿Cuál es la intensidad y su cualidad? ¿Y qué causas desencadenan, la incrementan o la alivian? Y si existen síntomas que acompañan y mencionar cuáles. Hay que tener en cuenta de que al examen físico esta disnea puede tener origen respiratorio, pero también puede ser por origen cardíaco. Si hablamos de origen respiratorio, por lo general está también acompañada de otros síntomas o de otros signos o síntomas como es la expiración alargada, el roncus, el uso de músculos accesorios. Y cuando hablamos de un origen cardíaco, por lo general hay ingurgitación yugular en el paciente. Podemos auscultar soplos cardíacos, ritmos de galope. También podemos ver estertores crepitantes o edema periférico. Ahora, hablamos de cianosis, un signo. Porque nosotros como médicos los vamos a poder ver en el paciente. Es la cianosis. Esta se va a caracterizar por la coloración azulada de la piel o de las membranas mucosas. Coloración azulada, cianosis. Generalmente, cuando decimos de que esta se presenta en un periodo perinatal, puede tener causas congénitas. Cuando esta cianosis es central, el examen físico tiene que estar orientado más que todo a lo que es aparato respiratorio,
Cuando esta cianosis es periférica generalizada, el examen lo vamos a orientar a lo que es aparato cardiovascular. Y si hablamos de cianosis periférica con compromiso de un miembro, habría de buscar la existencia de una trombosis venosa profunda o acá a continuación, como podemos observar, habemos las causas y tipos de cianosis. Como ya se mencionó, si hablamos de una cianosis central, generalmente sus causas los relacionan a lo que es aparato respiratorio, relacionado de causas pulmonares, como es neumonía, dificultad respiratoria del adulto, bronquitis crónica, neumotórax grave. Cuando hablamos de una cianosis periférica, como observamos, sus causas generalmente están relacionadas con lo que es sistema cardiovascular. Si esta es generalizada, lo relacionan con lo que es insuficiencia cardíaca, se puede relacionar con lo que es un shock cardiogénico, un taponamiento cardíaco. Cuando esta es localizada, puede ser una trombosis venosa profunda, una obstrucción arterial, vasculitis. Ahora, si hablamos de una cianosis mixta, lo podemos relacionar con tetralogía de Fallot, comunicación interventricular o interauricular con shock derecha o izquierda, una anomalía de Eckstein y transposición de grandes vasos. Ahora, nos referimos a edema, otro signo. Edema va a ser el aumento del contenido acuoso del espacio intersticial. Hay que tener en cuenta algo importante. El edema puede ser oculto, pero también se puede manifestar. El edema oculto, también llamado preedema, se sospecha por un aumento de peso inusual. Generalmente está relacionado con ello. Ahora, cuando hablamos de manifiesto, o sea, ya el edema se manifiesta, vamos a ver al paciente, por lo general algunos miembros hinchados, y al hacer presión vamos a presentar signo de Godek positivo. ¿Cómo se va a clasificar esto? En grado 1, cuando esta depresión va a ser leve, sin distorsión o no, del contorno, y va a tener una desaparición inmediata, casi al instante. Ahora hablamos de un grado 2, cuando ya esta depresión es hasta de 4 milímetros y la para desaparecer va a durar 15 segundos. Hablamos del grado 3, esta depresión va a aumentar a 6 milímetros y para recuperar va a tardar alrededor de 1 minuto. Y hablamos de un grado 4, ya aumenta esta depresión a 1 centímetro y va a estar persistente alrededor de 2 a 5 minutos. Para hacer el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta de ver edemas simétricos o asimétricos. Edemas simétricos está relacionado con lo que es cardíaco, hepático, insuficiencia venosa crónica, renal, desnutrición, pérdida de proteínas. Y cuando es asimétrico, trombosis venosa profunda, traumáticos, inflamatorios, linfedemas. Ahora, otro signo característico es otro signo que podemos ver, otro signo general en los pacientes, es la ictericia. A diferencia de cianosis, ictericia se va a denominar a la coloración amarillenta de piel. Amarillenta, cianosis en una coloración azulada. Ictericia ahorita es una coloración amarillenta y las mucosas también van a estar amarillentas, como observamos en las imágenes. La piel y mucosas amarillentas. Y esto general se debe por un aumento de la concentración de bilirrubina sanguínea. Con respecto a la anamnesis es importante conocer, porque también lo podemos relacionar con ciertas patologías. En la edad y sexo, generalmente antes de los 30 años, la causa más común va a ser la hepatitis viral, pero ya después de los 50 años se puede relacionar con lo que es litiasis viral.
y o teniendo mayor incidencia la litiasis en lo que es mujeres. Ahora, los hábitos y tóxicos. Estos van a ser un indicador de una mayor exposición de virus productores de hepatonecrosis, cirrosis y hepatoma. Ahora, la exposición en contacto, el conocer si el paciente ha estado en contacto o ha estado expuesto con otras personas que también presentan ictericia es importante. Si el paciente ingiere o consume medicamentos hepatotóxicos que pueden conllevar a este cuadro de ictericia, también es importante conocerlos. Ahora, la forma de comienzo, ¿cómo es? Si es brusco, generalmente, o lo relacionan con lo que es una hepatitis viral. Pero si este ya es lenta e insidiosa, puede ser que esté relacionada a una neoplasia de páncreas e inclusive cirrosis. Ahora, ver si hay presencia de fiebre y escalofríos. Al examen físico es importante ver el estado general del paciente, el grado de ictericia, examinar la piel, el sistema linfoganglionar, si hay palpación hepática, si hay palpación del vaso, si hay manifestaciones neurológicas y ver cómo es el color de la orina y heces. En los exámenes de laboratorio generalmente se pide un hemograma para evaluar el hematocrito y algunas alteraciones morfológicas eritrocitarias. Ahora, el hepatograma para determinar si la bilirrubina está elevada y las enzimas hepáticas también. Continuando con lo que es astenia. Astenia va a ser un cansancio anormal, o sea, pero no el cansancio de que hago mi actividad o estoy haciendo ejercicio, me siento cansada, voy a descansar unos segundos, unos minutos y luego me recupero. No, astenia va a ser un cansancio pero de manera normal. Es importante tener en cuenta los componentes como es la lasitud, el desfallecimiento, necesidad del descanso que presenta la persona, la debilidad generalizada, que es la dificultad para iniciar y mantener una actividad, la fatiga mental, si hay alteraciones de la concentración o pérdida de memoria, y la labilidad emocional. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el paciente va a tener una actitud pasiva, disminución de la iniciativa, un rápido agotamiento, dificultades psicofísicas, facie y gestos expresan desgano, expresan cansancio, desnutrición calórico-proteico en un grado más extremo. Esto se va a denominar lo que es caquexia y lo relacionan con lo que es un síndrome de fatiga crónica. Esta va a ser una afección compleja con debilitamiento y profunda fatiga, que no va a mejorar con descanso y puede incluso agravarse con actividad física o mental. Es importante tener en cuenta de que, como podemos observar acá en este cuadro, de que podemos presentar astenia de origen orgánico y astenia de origen psicológico o funcional. Cada uno tiene ciertas propias características. Por ejemplo, hablamos de un inicio relacionado con el estrés, vamos a relacionarlo con vamos a relacionarlo con lo que es psicológica, una astenia psicológica. Ahora, si hablamos de una duración, si dura menos de 2 meses, orgánico, a más por 4 meses, alrededor de 4 meses, funcional. Con el sueño, si se alivia con el sueño, orgánica, pero si no cambia, funcional o psicológica. Con relación a la actividad física, la orgánica empeora, la psicológica mejora. Y otras características que nos presentan en este cuadro. Ahora, otro signo a tener en cuenta es la pérdida y ganancia de peso. Es importante ver
porque su determinación es rápida y va a ser fácil porque se va a necesitar de un instrumento como es la báscula, que va a estar bien, que tiene que estar bien calibrada. Con respecto a la valoración nutricional clínica, es importante conocer al paciente. La anamnesis, o sea, tenemos que ver cuáles son sus hábitos alimenticios, cuál es su peso actual, cuál es su peso habitual, sus hábitos defecatorios, si preguntarle acerca de sus antecedentes familiares, su ocupación, si realiza actividad física o si es sedentario, si ingiere fármacos. Ahora, al examen físico lo relacionamos con el IMC. El IMC es el índice de masa corporal que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado. Esto nos va a arrojar ciertos valores al realizar esta operación y se puede clasificar. Hablamos de una desnutrición proteico-energética de grado 3 cuando este IMC es menor a 16 y va a corresponder a menos 20 kilos. Y ya hablamos de caquexia. Cuando este valor de IMC es de 16 a 16.9, corresponde a menos 15 kilos y es la desnutrición proteico-energético de grado 1. De grado 2, perdón. Cuando hablamos de la desnutrición proteica energética de grado 1, este IMC va a estar entre 17 y 18.4 y va a corresponder a menos 10 kilos. En el peso normal, este va a estar entre 18.5 a 24.9. Cuando ya hay sobrepeso, va a ser superior a 25 hasta 29.9. Cuando hablamos de obesidad en clase o grado 1, ya hablamos de 30 a 34.9, corresponde ya más 20 kilogramos. Cuando hablamos de obesidad grado 2, de 35 a 39.9, y ya corresponde a más 30 kilogramos. Y cuando ya hablamos de la obesidad de grado 3, que es mayor a 40, ya hablamos de una obesidad grave, de una obesidad extrema, de una obesidad mórbida, que puede conllevar graves consecuencias al paciente. Ahora, es importante también en esta evaluación de nutricional clínica conocer la circunferencia o abdominal o el perímetro abdominal del paciente. Este es va a ser un factor de riesgo cardiovascular. Y cuando supera los 102 centímetros en hombres, este ya es factor cardiovascular, y en mujeres los 88 centímetros. Hablamos de perímetro abdominal. Cuando hablamos de la circunferencia de la cadera, va a ser un indicador de la grasa en la región inferior del cuerpo. Ahora, el índice de cintura-cadera va a ser o va a darnos información de cómo está distribuida esta grasa. Hablamos de una obesidad androide o de una obesidad en manzana. Es mayor o igual a 1 en hombres y mayor a 0.9 en mujeres. Y obesidad ginecoide o de pera cuando es menor o igual a 0.85 en hombres y menor a 0.75 en mujeres. Además de que también se puede evaluar lo que es la circunferencia del brazo y los pliegues cutáneos. Esto sería todo respecto a signos y síntomas generales. Muchas gracias.